Bienvenido a una exploración profunda del poderoso mensaje sobre las repercusiones del pecado y la naturaleza inquebrantable de la misericordia divina. Usando la versión bíblica de la Nueva Traducción Viviente en Deuteronomio, capítulo 25 y versículos 24 y 25, encontramos la oración que hace Moisés pidiéndole a Dios que tenga misericordia de su pecado y lo deje pasar el Jordán. Oh Señor soberano, dice Moisés, a mí, tu siervo, recién has comenzado a mostrar tu grandeza y la fuerza de tu mano. ¿Acaso hay otro Dios en el cielo o en la tierra que pueda hacer cosas tan grandes y poderosas como las que haces tú? Te pido, por favor, que me permitas cruzar el Jordán para ver esa tierra maravillosa que hay del otro lado, la bella zona montañosa y los montes del Líbano. Sin embargo, la relación de Moisés con Dios no estuvo desprovisto de desafíos. A pesar de su noble búsqueda para llevar a los israelitas a la tierra prometida, flaqueó en su compromiso con Dios. Desobedeció un mandato divino y, como consecuencia, no pudo cruzar el río Jordán y heredar la tierra prometida. La obediencia a Dios era primordial para Moisés. A través de la oración y la comunión, recibió la orientación divina y el descanso por su espíritu. Fue a través de su relación íntima con el Todopoderoso que encontró la paz para su alma atormentada y recibió orientación para su pueblo. Sin embargo, como humanos, a veces dejamos que nuestros caprichos se apoderen de nosotros, lo que nos lleva a tomar decisiones que no se alinean con la voluntad perfecta de Dios. Al igual que Moisés, cuando desobedecemos, nos perdemos lo mejor de Dios para nuestras vidas. Moisés encontró alivio y tranquilidad a través de la oración. Aunque el peso de sus responsabilidades era enorme, encontró coraje y sabiduría para llevar a cabo. Pero aún en medio de su paz personal y favor divino, desobedeció, cediendo a un impulso momentáneo. El pecado de suposición de Moisés ocurrió cuando recogió agua para el pueblo de una roca, en lugar de hablarle según las instrucciones de Dios. Este acto de desobediencia puede parecernos insignificante, pero para el Señor, las consecuencias fueron colosales. Aunque Dios concedió a Moisés paz en su corazón incluso después de su acto pecaminoso, se mantuvo firme en su postura de no permitir que Moisés heredara la tierra prometida a la que había estado guiando a su pueblo durante tantos años. Esta negativa a ceder es un rotundo recordatorio de las graves penas que invita el pecado. La negativa de Dios a permitir que Moisés pase a la tierra prometida es un ejemplo aleccionador de su infinita misericordia, pero de caminos justos. Al conceder a Moisés la paz a pesar de su desobediencia, él se retrata a sí mismo como un Dios clemente y compasivo. Sin embargo, al mismo tiempo, enseña una valiosa lección sobre el alto costo de la rebelión. El precio final fue realmente elevado. A pesar de su noble y fiel servicio al Señor, a Moisés solo se le permitió contemplar la tierra prometida desde la distancia. Su corazón, su sueño y su aspiración de toda la vida nunca debían cumplirse, todo debido a un solo acto de desobediencia. La narración de Moisés es un testimonio de la verdad duradera de que la misericordia divina no debe ser explotada, porque fluye a pesar de nuestros fracasos. La obediencia, no los caprichos emocionales, es el camino hacia la realización de las promesas de Dios. En el viaje de la vida, hay momentos en los que los caprichos emocionales pueden desviarnos del camino de la obediencia. Es en estos tiempos de fe vacilante que la historia de Moisés aporta la sabiduría que tanto necesita. Es un sombrío recordatorio de que incluso en tiempos de paz, no debemos permitir que nuestras emociones anulen los mandatos de Dios. La obediencia de Moisés a Dios resultó en el favor divino, lo que llevó a sucesos milagrosos y legados duraderos para el pueblo hebreo. Lamentablemente, su desobediencia también condujo a una consecuencia dolorosa, enseñándonos una profunda lección sobre la intrincada relación entre las acciones humanas y los resultados divinos. El resultado del acto de fe fuera de horario de Moisés fue una vida que se pasó vagando por el desierto, nunca capaz de encontrar verdaderamente descanso, paz y tranquilidad. A medida que las arenas en las que deambulaban, la esperanza de herencia avanzaba continuamente, justo fuera de su alcance. Fue un ejemplo de cuánto toma Dios en serio incluso un solo acto de desobediencia, un simple mal juicio. A pesar de la devastadora incapacidad de entrar en la tierra prometida, Moisés fue el único que Dios llamó amigo. Éxodo 33 2.11. Esto muestra la grandeza de la misericordia y el amor de Dios. Su amor no se basó en el comportamiento perfecto de Moisés, sino en los corazones de humildad, confianza, fidelidad y arrepentimiento ante Dios. La lealtad de Dios a Moisés era inquebrantable, incluso en su desobediencia. Tan insondable profundidad de misericordia y compasión no se puede encontrar en el mundo. Sin embargo, estos actos de bondad no deben considerarse como una licencia para pecar, ya que las consecuencias de la obediencia y la desobediencia siempre están presentes. La vida de Moisés es un rico tapiz de altibajos, éxitos y fracasos. Muestra a un hombre de carne y hueso, al igual que el resto de nosotros, que fue tocado por la gracia de Dios de una manera que pocos podían imaginar. Disfrutó del consuelo de la paz divina, pero sucumbió al atractivo de los caprichos emocionales y pagó el precio por ello. El Jordán nunca tuvo la intención de ser una barrera para Moisés, que había sido la voz de Dios durante tanto tiempo, no era una prueba que Dios pretendía que pasara.
Sin embargo, aunque se malinterpreta su incapacidad para cruzar, es la desobediencia de Moisés a la instrucción específica de Dios lo que le costó la oportunidad de ingresar a la tierra prometida. La historia de Moisés sirve como reflejo de la fragilidad humana, y la magnitud de la misericordia de Dios. Es a través de su viaje que podemos encontrar esperanza y coraje para mantener nuestros caprichos emocionales bajo control y buscar guía, comprensión y paz en nuestra relación con Dios. La fe inquebrantable de Moisés muestra que la verdadera medida de un hombre no se encuentra en sus éxitos sino en su camino de fe. Dirigió a los israelitas fielmente, incansablemente y sin una pizca de justicia propia. Entregó su corazón y su alma al plan divino, obedeciendo sin cuestionar. A pesar de su debilidad inherente y de los fracasos ocasionales, Moisés nunca perdió su fe ni renunció al plan de Dios. Y a pesar de la negativa de Dios a dejarlo entrar en la tierra prometida, Moisés nunca perdió su creencia en la soberanía y sabiduría de Dios. Su fe firme sigue siendo lo que lo distingue, siendo un faro para todos los creyentes. Que la historia de Moisés sirva como ferviente recordatorio de que la misericordia divina no agrada a nuestros caprichos. La misericordia de Dios es un don generosamente otorgado, que inspira el deseo de entrega incondicional y obediencia fiel a su palabra, confiando en su sabiduría más allá de nuestra comprensión. Moisés mostró una fe extraordinaria a lo largo de su vida, ilustrando que sirviendo fielmente a Dios, podemos aprovechar la paz y el poder de su plan divino. Sin embargo, debemos recordar que incluso la más mínima desobediencia puede descarrilar nuestro viaje hacia la promesa divina. Moisés no es más que un tamaño de servicio de tantos que han probado la misericordia y el favor divinos y, sin embargo, como él, una y otra vez no han logrado depositar su fe y confianza sobre sus caprichos. ¿Hemos aprendido de las lecciones de Moisés? ¿O seguiremos, al igual que el antiguo líder hebreo, cometiendo los mismos errores, esperando resultados diferentes? La misericordia divina no puede darse por sentada. Nos equivocaremos y, cuando lo hagamos, la misericordia y la gracia estarán ahí para nosotros. Al mismo tiempo, no debemos dejar de reconocer que reducir nuestra comunicación con Dios a una serie de demandas y mandatos, despojándolos de una relación genuina y permitiendo que el capricho tome el control no solo daña nuestra relación con Él sino que también invita al pecado a reinar en nuestros corazones. Reflexionemos sobre el viaje de Moisés, y aprendamos la valiosa lección de que la paz espiritual obtenida a través de la obediencia contrasta marcadamente con la agitación nacida de la desobediencia caprichosa. El primero nos equipa para conectarnos con Dios en un nivel más profundo, mientras que el segundo genera distancia y alienación. Que la vida de Moisés sea un monumento al poder de la oración y la obediencia, un faro a la correlación directa entre los mandatos divinos susurrados y la sumisión humana abandonada. Saquemos fuerzas de su vida y reimaginemos nuestro compromiso con una vida vivida en obediencia a la voluntad divina, y no gobernada por nuestros siempre cambiantes caprichos emocionales. Moisés fue un siervo fiel marcado por momentos de triunfo y prueba. Al final, la tierra prometida estaba a la vista pero nunca debía entrar, una lección evidente para todos los que se atreven a soñar para llevarlos adelante. Anhelemos tocar las promesas divinas mientras entendemos que su misericordia no complace nuestros caprichos. Escuchar y obedecer el mandato de Dios trajo tranquilidad al corazón de Moisés, mientras que la desobediencia solo trajo problemas a pesar de todos los favores que había recibido de Dios. Mientras recorremos el camino que Moisés una vez caminó, recordemos que la paz y la tranquilidad se encuentran mejor en la obediencia sin adulterar, y la injusticia persiste en la desobediencia. La historia de Moisés nos enseña que la misericordia y la gracia de Dios nos llevarán a través de todo, pero no debe malinterpretarse como una licencia para hacer las cosas según nuestros caprichos. Es una prueba de fe y obediencia que uno debe pasar para heredar las promesas divinas. Cada uno de nosotros tiene un Jordán que cruzar, una tierra prometida que heredar. Al igual que Moisés, podemos encontrar la paz divina en nuestro viaje, y experimentar la tremenda misericordia de Dios incluso en nuestro momento de desobediencia. Sin embargo, del mismo modo, prestemos atención a la historia de Moisés de que la misericordia de Dios no agrada a nuestros caprichos, requiriendo nuestra propia obediencia y fidelidad. La misericordia de Dios es imparcial e interminable, pero no hace la vista gorda ante nuestra desobediencia. Si bien su gracia nos defiende en nuestras pruebas, no necesariamente nos libera de las consecuencias de nuestras acciones. La vida de Moisés nos recuerda que la misericordia divina es un gran privilegio, no un derecho, y necesita ser respetada y no explotada. A pesar del gran honor y responsabilidad asignados a Moisés, su historia no está exenta de defectos y debilidades humanas. Sin embargo, es a través de estos mismos defectos que vemos el poder de la misericordia y la gracia de Dios. No importa cuán buena o mala sea nuestra situación actual, no olvidemos que siempre existe la oportunidad de volver a Dios. La percepción no es realidad cuando se trata de que la misericordia sea un medio para lograr un fin. Cualquier operación explotadora de la misericordia de Dios es una trampa. Recuerde, la misericordia de Dios es infinita e ilimitada, pero tiene límites que confinan al desobediente. No te quedes asombrado por la misericordia de Dios y siéntete cómodo con nuestras deficiencias, en cambio, siéntete asombrado por Dios y su verdadera naturaleza, santidad, justicia, amor y gracia.